Yo soy José Luis Díaz Granados, escritor, poeta, narrador. Llevo más de medio siglo en estas lides de la creación literaria y me he dado cuenta que en realidad, aunque sabemos que es un lugar común decirlo, que no existen normas precisas para la creación de un cuento, de una novela, de una obra de teatro o de un poema, sí hay ciertas reglas elementales que se deberían tener en cuenta para estos aspectos. En el caso específico del cuento, yo considero que es el género más difícil porque es un género circular. Es decir, todo debe estar dentro de ese texto, sea corto o extenso. El género circular, es decir, yo no me acuerdo si fue Cortázar o Gabriel García Márquez quien dijo, el cuento trata de un asesinato y tiene que resolverlo en ese mismo texto. La novela trata no solamente del asesinato, sino del asesino, de la psicología del criminal. Entonces la novela tiene ramajes, se puede extender, puede darse el lujo de tener incluso imperfecciones. El cuento no. El cuento tiene que ser algo perfecto. Puede ser planeado o puede ser con un final que todavía el autor no lo sabe, porque muchos autores han confesado que comienzan con una motivación por X o Y motivo, de una vivencia, de algo que leyeron, de algo que le contaron, de algo que recordaron, pero el final muchas veces no lo tienen precisado en el cerebro, sino que va saliendo de una manera inesperada. Es decir, los problemas, las resoluciones, los desarrollos de cada autor son completamente diferentes. Se puede hacer el cuento en primera persona, que es el yo confesional, muchas veces por algo que uno vivió, que uno imaginó, que uno soñó. El de la segunda persona, que es el menos frecuente, ¿no? El tú, algo que tú viviste, entonces en forma casi epistolar, en forma de carta. ¿No? Carlos Fuentes utiliza mucho esa segunda persona, pero es muy poco frecuente, pero es interesante. El más común es el que se hace en tercera persona, él. ¿Por qué? Porque uno está contando la historia de alguien. Puede ser de uno mismo, pero en tercera persona uno es Dios. Es lo que llaman el narrador oculto o el narrador omnisciente. Uno es un Dios que sabe absolutamente todo lo que va a ocurrir en ese cuento y lo que le ocurre a cada personaje en su vida privada, en su vida íntima, en su vida secreta. Ese es el cuento más frecuente, pero el que tiene que tener al lector desde la primera frase de una seducido. Es decir, no puede soltarlo. Tiene que hacer de una manera que el lector no se suelte a la mitad, no se aburra, no se pierda, no se vaya por entre las ramas el tema, sino que tiene que estar ahí concentrado en lo que va a ocurrir en esa historia. Ese es el género más difícil, además tiene que ser hermoso, tiene que estar ligeramente adornado con metáforas, no mucho, no se puede dar ese lujo que lo tiene la poesía o lo tiene la novela, que es un género de texto más extenso, pero el cuento sí, porque no hay que olvidar que la diferencia entre el cuento, la novela y la crónica es que la crónica es real, y mientras que el cuento y la novela son obras de arte, o si no, entonces no son ni novelas ni cuentos. El cuento es perfecto, en eso el maestro es Jorge Luis Borges, en eso Julio Cortázar o Ernest Hemingway son maestros del cuento. Se puede hacer en forma de una narración en tercera persona, en primera o en segunda, o en forma de un diálogo. Es más difícil. En forma de un diálogo se presta mucho para ser adaptado al guión cinematográfico o a la obra de teatro. La motivación del cuento varía según el autor. Muchas veces de las lecturas continuas que tiene un autor de cuentos de los autores clásicos de Anton Chekhov, por ejemplo, que es un maestro, de Horacio Quiroga, uno de los maestros latinoamericanos, se va familiarizando con querer contar historias parecidas. Hombre, yo también tengo vivencias o me han contado estas situaciones y las quiero recrear, las quiero reinventar. Y entonces quiero hacer esa circular llamada cuento, historia corta, short story, román, en fin, que es lo que nos va a motivar a veces a concursar, por ejemplo, pero teniendo en cuenta, sí, algunas normas elementales como las que les acabo de narrar, pero otras en las cuales caen mucho los aprendices. Yo sigo siendo aprendiz y lo digo sin ninguna falsa modestia. Estamos aprendiendo todos los días, pero es evitar el facilismo,
evitar la truculencia. Es decir, yo estoy contando una historia de unos personajes, estoy enamorado de una mujer, pero esa mujer está casada, entonces de pronto al tipo, al esposo lo mató un carro. Eso es truculencia, ¿no? Puede ocurrir, pero tiene que tener un desarrollo con mucha preparación para el lector. Pero salir de una persona con esa facilidad es facilismo. Eso no es bien recibido por el lector. O por ejemplo, terminar después de una trama y de una historia pues bastante interesante. Ay, desperté, era un sueño, era una pesadilla. Tampoco, eso es lo fácil y yo pienso que eso ya está, es decir, ya es tan clásico que está sumamente superado. Les pongo dos ejemplos, la metamorfosis de Kafka y el dinosaurio de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. De manera que escribir, simplemente escribir bien y saber lo que escriben y hacerlo redondeado, es decir, que todo sea un solo y único mundo.